Buen día, ¿cómo están? Lindo poder saludarle por este medio. Bueno, estamos preparados para una reunión más que el Señor nos permite, cada uno desde su casa, aprovechando la tecnología. Y quería mandar un mensajito muy especial esta mañana. Eh, Estamos celebrando hoy el Día del Padre y es para mí un gozo poder saludar a los padres de nuestra iglesia. Es para mí un gozo poder decirles qué tan valiosos son para la vida de nuestra iglesia. Es para mí un privilegio en esta mañana poder de alguna manera compartirle unas palabritas de ánimo para ellos y compartirle algún texto bíblico de la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañes ahí al libro de Efesios, donde hay un pasaje muy conocido que habla acerca del rol principal que el padre va a tener dentro de su hogar y dentro de la sociedad. Yo les dije antes lo importante y lo valioso que es el rol de la mujer dentro del hogar, dentro de la familia. Yo les hablé lo importante que es que la madre, a través de su influencia, pueda guiar a su hijo y llevar a su hijo a que su hijo pueda glorificar a Dios a través de su vida, a través de su ejemplo, a través de su ministerio, a través de su santificación. Así que, claro que es importantísimo el rol de la mujer, pero en esta mañana quiero hablarle a los padres y quiero compartirle unos textos bíblicos que no solamente van a hablar de lo importante de la influencia de la madre, y todos sabemos lo importante de la influencia del padre, sino que hay unos versículos ahí que hablan acerca de el rol del liderazgo, el pastoreo que tiene que hacer un padre sobre la familia, sobre la vida de sus hijos. Y el pasaje está ahí en Efesios capítulo 6, te dije, es un pasaje conocido. Y dice el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, es interesante este pasaje, si prestas atención ahí en el primer versículo, dice que los hijos deben de obedecer en el Señor dice ahí la escritura, vuestros padres. Y el versículo 4, si vos lees ahí, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Fíjate, en español, cuando vos lees esos dos versículos, no hay diferencia. En el versículo 1, tanto en el versículo 1 como en el versículo 4, se refiere a los padres, ¿no? Ahora, es interesante cuando vos estudiás en su lenguaje original esta palabra, aunque para nosotros se ve igual, son dos palabras totalmente distintas. La primera palabra que aparece ahí en el primer versículo, en el versículo 1, dice vosotros padres, y esa palabra padres ahí es, literalmente significa, se dice geneus, ¿sí? Esa es la palabra en griego original, y lo que significa la traducción literal es progenitores. O sea, lo que está haciendo Pablo ahí, él está hablando de los progenitores. Dice los hijos deben de obedecer a los progenitores. ¿Y quiénes son los progenitores? Fíjate ahí el versículo 2 lo dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que, claro que la madre es una autoridad dentro del hogar para sus hijos. Este versículo claramente lo habla. Los hijos deben de obedecer y deben de honrar a papá y a mamá, porque ellos son la autoridad que Dios ha colocado dentro del hogar.
Pero fíjate, ahí sigue el versículo, sigue el texto y dice, y vosotros padres. Bueno, te dije recién, es la misma palabra en el español, pero esta palabra en griego es muy distinta a la primera que vimos. El primer versículo habla de los progenitores, de papá y mamá. El versículo número 4, Efesios 6:4, dice, y vosotros padres. La palabra ahí padre significa literalmente pater, en griego, ¿no? Que significa padre, padre. Así que mirá qué interesante lo que podemos aprender cuando estudiamos la Biblia en su lenguaje original, ¿no? Podemos encontrar mayor riqueza en los principios de Dios. Así que el principio es este: papá y mamá son autoridad dentro del hogar, pero es el padre que va a liderar dentro de su hogar. Es el padre que tiene este rol de pastorear la vida, como lo está diciendo en este texto, en el contexto que estamos leyendo, ¿no? La vida de sus hijos. Es el padre que va a dirigir y va a velar por su hogar, por la vida de sus hijos. Es el padre aquel que no va a provocar a ira a sus hijos. Y la forma de no provocar a ira a los hijos, bueno, el versículo es claro. El versículo es tan claro. La forma en la cual un padre no provoca ira a su hijo, dice el versículo, dice, sino criad. O sea, lo contrario a provocar a los hijos sería esto: criad a los hijos. Criad a los hijos. Y fíjate, la Biblia es bien clara, ¿no? En disciplina y amonestación. Estas dos partes van juntas, estas dos partes se complementan. La disciplina tiene que ver con la corrección, tiene que ver literalmente, como lo enseña el Antiguo Testamento también, ¿no? Con la corrección física, tiene que ver con la vara, tiene que ver con corregir al hijo con una vara. Y la amonestación tiene que ver con la parte verbal, tiene que ver con la enseñanza de un padre sobre la vida de un hijo. ¿Te das cuenta? Las dos van juntas. Un padre no puede castigar y disciplinar a su hijo si no le explica por qué, si no le enseña por qué, si no le enseña bíblicamente las consecuencias del pecado, si no le enseña bíblicamente los principios a los cuales los hijos deben sujetarse y someterse. Si ellos no le enseñan a amar a Dios, si ellos no le enseñan a amar su palabra, si ellos no le enseñan a amar a la iglesia, entonces es muy difícil que los chicos puedan entender. Así que los padres tienen un rol importantísimo. Los padres tienen que dirigir y velar sobre el pastorado en su hogar, en la vida de sus hijos. ¿Te das cuenta? Para la Biblia, ser padre, según la Biblia, según Dios, ser padre no significa lo que hoy en la sociedad está metido, ¿no? Andá a trabajar y dale plata a tus hijos para que ellos puedan tener lo que vos no tuviste cuando eras un niño. No. Ser padre significa pastorear, liderar la vida de tu hogar, cuidar de tu hogar. Así que ese versículo de Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 4, vemos el mismo patrón en Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Cuando habla de los padres, en el primer versículo ahí en Colosenses, está hablando de papá y mamá. Y está hablando de que los hijos deben obedecer y deben honrar a papá y mamá. Pero al igual que este versículo, al igual que en Efesios, ¿sí? Pablo lo dice ahí cuando escribe la carta a la iglesia en Colosenses, ¿no? Los padres son responsables de guiar, de liderar en sus hogares. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que muchos padres no cumplen con este rol? La pregunta es, ¿por qué es que no solamente en el mundo secular, sino que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, hay tantos padres que no asumen este rol? Bueno, quiero darte algunas razones, quiero darte algunos principios que tal vez puede ser que sea lo que está sucediendo, ¿no? En primer lugar, podría ser la pereza. Hay un padre que entiende, sabe
leyó la Biblia, escuchó alguna vez en la iglesia, hemos enseñado acerca de esto, ¿no? Y él entiende y escucha y desea un cambio. Desea ser ese padre que él tiene que ser, desea ser ese hombre que él tiene que ser, que Dios dice que tiene que ser. Desea ser ese hombre que va a liderar, que va a pastorear la vida de sus hijos, la vida de su esposa y lo va a hacer con fidelidad a la palabra de Dios. Pero este hombre es tan perezoso que todo se queda en un simple deseo. Deseo cambiar, pero no lo hago. El perezoso, tal como lo describe el libro de Proverbios, ¿no? Bueno, otra de las razones podría ser el egoísmo, podría ser la avaricia. Claro, yo sé lo que tengo que hacer, sé, lo entiendo porque leo la Biblia, soy creyente, tengo algunos años, he escuchado, sé cuál es mi rol dentro del hogar, sé cuál es mi rol como hombre dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, pero estoy tan ocupado en mis cosas, estoy tan ocupado en mis planes, estoy tan ocupado en generar ganancia y recursos para mí, para mi familia, que no tengo tiempo para esto. Entonces desplazo lo que es importante, desplazo lo que es trascendental para la vida de tu familia, de tus hijos. Es tan importante que vos hagas esto, pero claro, tu egoísmo es tan grande que no sos capaz de hacerlo y solo queda en un simple deseo. Bueno, algunos padres no lo hacen porque simplemente ignoran. Bueno, no sabía que era tan así. Pensé que era distinto, pensé que era otro el camino, pero claro, la palabra de Dios está en clara. Papá y mamá tienen autoridad para sus hijos, pero es el padre el que tiene que liderar, que tiene que pastorear la vida de sus hijos. Y lo tiene que hacer a través de la palabra de Dios. Lo tiene que hacer a través de su ejemplo, de una vida de piedad. Bueno, tal vez otra razón, y ya voy a ir terminando, puede ser la falsa piedad. Sí, falsa piedad, me da mucha tristeza, pero es algo que he visto muchas veces. Es algo que se ha vuelto muy común dentro de las iglesias. Hay hombres que con facilidad ellos saldrían corriendo a servir a cualquier persona, cualquier hermano que esté pasando una situación. Ellos van a ir a visitar a los enfermos, ellos van a ir a visitar a los hermanos, ellos van a cuidar, hay una necesidad y van a salir corriendo. Pero ellos descuidan la vida de su familia, pero ellos descuidan el liderazgo dentro de su hogar, pero ellos descuidan el pastorear la vida de sus hijos, el criarlos en la disciplina y en la amonestación, el entrenarlos en el camino de la piedad. ¿Te das cuenta? Así que mi deseo y en esta mañana en mi oración es que los padres de nuestra iglesia puedan ser hombres piadosos, puedan ser hombres que abrazan la palabra de Dios, la Escritura, se sujetan a ella. Y la Escritura claramente enseña que vos como hombre tenés un rol importantísimo dentro de la sociedad como hombre, dentro de la iglesia como hombre tenés un rol importantísimo, pero dentro de tu hogar vos tenés que liderar, vos tenés que pastorear la vida de tu esposa, de tus hijos. Esa es tu tarea. Esa tarea no la podés delegar a la iglesia, esa tarea vos no la podés delegar a la escuela, esa tarea vos no la podés delegar a quien sea, algún pariente, a tu padre tal vez. Esa es una tarea que a vos te corresponde como padre. Vos tenés que cuidar, vos tenés que pastorear, vos tenés que alimentar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, porque eso es lo que nos toca como hombres. Así que hombres, es mi deseo, mi oración, como te dije antes, que vos puedas ser esta clase de hombres. Hombres fieles a la palabra, hombres fieles a Dios, hombres que con gran esfuerzo y sacrificio se van a sujetar a Dios y a su palabra y van a hacer esta tarea. Van a hacer esta tarea que bien hecha tiene frutos tremendos, frutos preciosos para la gloria de Dios. Una familia piadosa, hijos que van a seguir con este legado que padres piadosos le pasan y le dan. Así que
hermanos, quiero animarlos, quiero desafiarlos a que ustedes puedan ser esta clase de padres, esta clase de hombres. Quisiera orar por los padres de nuestra iglesia. Dios, tú eres nuestro Padre. Te amamos, Señor, porque tú nos has comprado con un precio alto, la sangre de Cristo. Dios, gracias porque somos parte de tu familia, somos tus hijos por la sangre de Cristo. Dios, gracias por tu palabra es tan clara en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es tan precisa. Tu palabra, Señor, es infalible, tu palabra es la verdad absoluta. Y nosotros tenemos que sujetarnos a tu verdad, a tu palabra. Tenemos que amar tu palabra. Tenemos que pensar de acuerdo a tu palabra. Debemos vivir de acuerdo a tu verdad. Por eso, Dios, en esta mañana queremos pedirte, como iglesia, como cuerpo, que tú, Padre, levantes a los hombres de nuestra iglesia, a los padres de nuestra iglesia. A que ellos se sujeten, Señor, a tu verdad, a que ellos con gozo puedan obedecerte, Señor. Que ellos puedan ser hombres piadosos, que van a pararse en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, pero en medio de sus familias, y van a cumplir el rol de liderazgo que tú le has delegado. Señor, tú le has confiado a una familia, esposa, hijos, para que ellos puedan pastorearles, para que ellos puedan guiarles, alimentarles con tu palabra, para que ellos puedan ser modelos fieles, ejemplos piadosos. Padre, bendice a nuestros padres. Padre, bendice la vida de estos hombres. Padre, sacude la vida de aquellos que no han hecho su tarea. Señor, muéstrales con claridad qué tanto daño le están haciendo a su familia. Y que hoy ellos puedan levantarse y ser esta clase de hombres. Hombres que te aman. Hombres que van a liderar en su hogar. Hombres que a través de la disciplina y la amonestación van a formar en sus hogares hombres y mujeres piadosas que te aman. Señor, no importa la edad, tal vez algunos miran para atrás y ven cuánto tiempo han dejado escapar. Bueno, hoy es el día. Dales convicción, Señor, en su corazón. Dale tu gracia. Tus herramientas, Señor, están ahí al alcance de sus manos, Señor. Que ellos puedan ser hombres de verdad, hombres fieles. Dios, usa la vida de estos hombres para impactar sus familias y que sus vidas y sus ejemplos impacten, Señor, a nuestra sociedad. Te rogamos por ellos, te pedimos, Señor, que tú los bendigas grandemente y les uses para tu gloria y para tu honra. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.